Hola a todos, amigos, los radioyentes. Estamos en los controles con Braulio Ojeda y hoy en Vida y Salud tenemos a una gran invitada que es enfermera, psicóloga, magíster en salud mental y además es académico de la Universidad de Chile. Su nombre es Flora Andrade. Este espacio es auspiciado por Laboratorio Gebra, que nos presenta un parche para evitar la herida del pie diabético antes que se produzca. ¿Ya? Interesante eso. Sí, es bastante interesante. Entonces, Flora, cuéntanos un poco qué significa esto de ser enfermera y psicóloga. La verdad es que bueno, primero que nada, buenas tardes, estimados y estimadas auditores. Estoy muy agradecida, Silvia, que me hayan invitado, sobre todo a conversar de un tema que a mí me interesa mucho, que es la salud mental, entiendo. Esto de enfermera y psicóloga tuvo que ver con lo siguiente. Yo como enfermera ejercí durante más o menos 25 años en psiquiatría, en enfermería psiquiátrica. Y a raíz de ello, a mí me surge esta inquietud de ir a ponerle nombre de alguna manera a todo lo que yo hacía en la práctica relacionado con las otras profesiones, con los psicólogos, con los terapeutas ocupacionales, con las asistentes sociales, que trabajamos en equipo. Y entonces estudié psicología, pensando quizás en que a lo mejor iba a tener mi consulta, pero con el correr del tiempo me fui dando cuenta de que en realidad la enfermería es la carrera más integral, es una carrera Más holística, como nos suelen holística, enseñar. claro, es una formación que te permite ver a la persona en salud y en enfermedad. Entonces yo actualmente complemento mi ejercicio profesional como enfermera con todo el sustento que me da la psicología. Y sobre todo en mi área en la cual yo me desempeño, que es salud mental. Bien. Mira, Flora, nosotros tenemos varios, porque de repente nos ven a las enfermeras como siempre en los hospitales, inyectando, tomando sangre con el paciente, pero no nos ven en salud mental. Claro, no son muy, yo diría, no sé si visibles, pero no son vistas en general, diría yo, las enfermeras del área de la salud mental, porque además la salud mental, que es distinto a la psiquiatría, que es distinto a las enfermedades mentales, etcétera, etcétera, generalmente son como el hermano pobre de la salud. En términos económicos, de asignaciones de presupuestos para esta área y también en términos del ejercicio y del desempeño en esta área. Las personas no tienen mucha conciencia de que hay un área del ser humano que es el área afectiva, el área psicológica, que es tremendamente importante y que son una, en el fondo, la salud física, la salud mental. Flora, una consulta, porque yo lo puedo entender, pero muchos de nuestros radio oyentes no lo van a entender. Psiquiatría, salud mental, trastornos mentales, ¿qué diferencia o similitud tienen entre ellos? Bastante, y creo que es muy buena tu pregunta, Silvia, porque el concepto de salud mental es un concepto bastante nuevo, que ha estado empezando, yo diría, como a explicitarse, como a mencionarse 10, 15, 20 años. Lo que se tenía mucho más como visibilizado o comprendido era la psiquiatría, los trastornos mentales en general. Pero la gran diferencia es que la salud mental tiene que ver con el bienestar del ser humano en términos de poder potenciar y desarrollar todas las capacidades que tiene, emocionales, psicológicas, sociales, etcétera. Tiene que ver con su capacidad de trabajar, de tener un trabajo fructífero, un trabajo que le agrade, un trabajo que le dé mucho bienestar también. Tiene que ver con la capacidad igual de integrarse a comunidades, de que no es el ser humano un ser
solo, el ser humano es un ser social. Entonces, en el concepto de salud mental, el que la persona esté integrada en grupos, en comunidades, en organizaciones, significa que tiene una muy buena salud mental. Es por nombrarte. Y la diferencia con psiquiatría es que en psiquiatría se ven las alteraciones de la salud mental. Los trastornos mentales son las alteraciones de la salud mental, pero esas diferencias no se hacen. Ella es Pierín, nuestra periodista que Hola. venía de otra entrevista en este minuto. Pierín Méndez. Qué lindo nombre. Flora, una consulta. Enfermería, en salud mental, hablamos mucho de adicciones. De alcoholismo, drogadicción. Sí. ¿Qué podemos hacer en ese ámbito? Mira, tú mencionaste una de las áreas más complejas, diría yo, que son de la psiquiatría o de las psicopatologías. Ya. Y que uno puede hacer mucho en la promoción y prevención de esa problemática. Desgraciadamente, los recursos generalmente están puestos más bien en los tratamientos y en las enfermedades, y no en la promoción y prevención. Actualmente se está dando bastante más importancia a la promoción y prevención. Y se está dando también mucha relevancia al trabajo desde las primeras infancias, adolescencia, en donde la promoción en estas temáticas es tremendamente importante. Para ello, trabajar entonces en las capacidades que tiene cada persona, reforzárselas, trabajar en ello su autoestima, su capacidad de resiliencia, de manera que se sientan cómodos y se sientan bien consigo mismos. Eso es un factor protector muy importante para el problema que tú planteas como de las adicciones. Una pregunta. ¿Yo puedo tener buena salud mental teniendo alguna alteración psiquiátrica? Absolutamente. ¿Cómo es eso? Porque de repente yo puedo entender, si tengo una alteración psiquiátrica, tengo mala salud mental. No, porque fíjate que hay incluso un modelo que se llama como el modelo de doble continuo. ¿Ya? ¿Cómo es eso? No a ver si te lo puedo explicar. No sé si lo podría explicar, pero imagínate un cuadrante así, una cruz, ¿ya? En donde tenemos un cuadrante, otro y otro. ¿Ya? En donde en una línea va a estar la salud mental óptima y en la otra línea hacia abajo va a estar la salud mental menos óptima. Y en una horizontal vas a tener en un sector como alteración de salud mental leve, por así decirlo, y en el otro vas a tener una alteración de la salud mental grave. Entonces, yo puedo tener una alteración mental grave, pero una salud mental óptima, porque yo soy consciente, por ejemplo, de mi alteración de mi salud mental, de mi enfermedad mental. Yo soy consciente, yo tengo adherencia a mi tratamiento, voy a mis controles, además tengo una excelente red de apoyo, mis familias, y si no tengo familia, tengo mis vecinos que me protegen, que me cuidan, que se dan cuenta cuando yo quizás me voy a descompensar. Entonces, ahí te estoy mostrando cómo ese modelo plantea que yo puedo tener un trastorno mental, pero una salud mental óptima. Es contradictorio a la vez, pero sí se entiende son cosas separadas y que si hay algo muy, digamos, agudo, que realmente uno está tratándose, también la otra parte quizás no se altera. El vivir también el día a día, porque lo que tú decías, Silvia, el tema de ser consciente de lo que te está pasando, pero también no es una condición, puede ser también. Sí, pues. De hecho, yo creo que las alteraciones de la salud mental, muchas enfermedades que se mencionan como psiquiátricas, psicopatologías, etcétera, yo en lo personal las veo como condiciones y como estados. Entonces, para una persona también es muy tranquilizador cuando tú le haces ver que puede tener una enfermedad, pero esa enfermedad no siempre va a estar descompensada. Esa enfermedad es como la diabetes, como la hipertensión. Las personas viven con su diabetes, te fijas, pero una persona que es consciente, se trata,
la verdad es que puede estar mucho mejor que aquella persona que quizás no tiene diabetes, pero tiene inconsciencia de su salud y en general se descuida mucho más. Qué importante lo que dice, ¿cierto? De alguna otra forma, Silvia, Flora, porque ¿qué pasa? Yo he visto estos casos que hay gente que le diagnostican algo y psicológicamente empieza a decir, ay, no, es que yo no puedo comer esto, que lo otro, que me voy a enfermar, que si voy a subir un cerro. Entonces se empiezan a limitar de cosas y no empiezan a vivir. Se preocupan mucho del examen, de que cómo va a ser el otro examen el próximo mes, médicamente, clínicamente. Entonces, ¿qué recomiendas tú también de alguna otra forma? ¿Cómo uno se debe enfrentar cuando te dan un diagnóstico psicomental? Yeah. Y de pronto dicen, oye, sabes que tú realmente eres una persona que tiene depresión endógena, yeah, y te condicionan. Yeah. Perfecto. Sí, mira, entiendo más o menos hacia dónde va tu pregunta. Yo creo que ahí es muy importante, por ejemplo, la educación, la información. Entonces la persona, y les digo a todos los auditores, cuando vayan a un médico, ustedes le tienen que decir al médico que les explique con peras y manzanas qué es lo que ustedes tienen. Que les expliquen. Esa es la labor del profesional de la salud. Todos nosotros tenemos que educar, tenemos que enseñarles de sus enfermedades, de sus malestares, de sus dolencias. Entonces, la respuesta para mí sería esa a tu pregunta, o sea, estar informado, estar educado. Es súper importante, porque de esa forma yo, claro, no voy a estar, como dices tú, ansioso viendo el tema que mi medicamento, que el alimento, que la consulta, que la hora, sino que lo voy a vivir de una manera tranquila, moderada, adecuada y con responsabilidad. Sí. Pero porque voy a estar educado y voy a estar bien informado. Claro. Y es verdad, porque mira, ¿sabes qué? Bueno, yo conocí un señor que le diagnosticaron cáncer a la próstata. Y resulta que él empezó a tanto investigar que dijo, ya voy a ver qué está pasando en Chile con los médicos. Él al final sabía más que muchos médicos dentro de la propia área, porque era un cáncer muy específico y que tampoco no había tanto avance. Entonces claro, él empezó con la Universidad de Harvard, con esto, con lo otro, hasta que empezó a investigar tanto que generó un libro. Claro, y ese mismo libro ha sido un recurso para los médicos que no sabían tanto, pero porque él se informó. Claro, y empezó a probar con él mismo, a ver qué pasa si como esto, qué lo otro, a experimentar. Bueno, un poco eso yo diría que tiene que ver con esto como de la salud mental. Mal de la salud mental. Es horrible. Mira, una consulta. Sí. Chile es uno de los países que tiene unas tasas muy altas de depresión. Sí. ¿Ya? Si me voy con eso y me pongo a pensar en todo el estrés laboral, todos los problemas que hay, todas las licencias médicas que se presentan en relación a la salud mental en el trabajo, ¿qué piensas tú en relación a la sobrecarga de trabajo? Por ejemplo, me explico, hay colegas nuestras que hacen doble cuarto turno, 24 horas de una, y en una semana pueden tener, en lugar de trabajar 48 horas, van a trabajar unas 60 o 70 horas. Por lo tanto, están sobrecargadas. ¿Tú qué recomendarías a esas personas que se sobrecargan en el trabajo y no tienen tiempo para recrearse? Claro, es un factor de riesgo altísimo, diría yo, de ir instalándoseles en ellas síntomas de estrés, de los cuales en un primer momento no van a ser conscientes. Ese estrés va a ir en aumento, tampoco van a ser conscientes y los riesgos frente a ello es que de pronto esa persona colapsa. Sí. Y colapsa por un estrés, porque el estrés tiene respuestas en el organismo que también son físicas. Hay una sustancia que sale a circular en el cuerpo cuando estamos estresados y esa sustancia tiene que tener un nivel que yo creo que ahí la Silvia tú lo puedes explicar quizás mucho más que yo, te fijas, pero eso si no se va eliminando y si no se va autorregulando, puede ser hasta un factor yo diría, de que una persona puede colapsar. Mira lo que voy. Nosotros en este minuto, por lo menos en el gobierno y en todos lados, se está viendo la opción de rebajar las horas laborales a 40 horas semanales. Sí.
¿Qué opinas tú de eso? Porque ahí tendríamos entonces un lazo, digamos, para tener un tiempo mayor para la recreación. O sea, o para descanso. Yo soy partidaria absoluta de que ojalá eso ocurra, suceda, pero resguardando que esa disminución de horas no vaya a implicar también disminución de ingresos económicos o rebajas en los sueldos. No, ya dijeron que no era eso. Y se le suma un problema, ¿te fijas? Pero mira, finalmente... ¿Realmente el chileno va a invertir tiempo en recreación si tú le das una jornada de 8 a 4 de la tarde, por ejemplo? Lo que pasa, claro, lo que pasa es que el chileno en general está acostumbrado a trabajar y a trabajar como un esclavo. Trabajamos como esclavos. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces no hay conciencia de los espacios recreativos y los espacios de ocio. El espacio de ocio es un espacio muy importante, que es no estar haciendo nada. Y yo le preguntaría quizás a todos los auditores que nos están escuchando, ¿cuántos de los que nos escuchan logran durante el día permanecer, por ejemplo, una hora solamente sin hacer nada? Sin hacer nada. Solo escuchando el silencio, escuchando... Yo creo que hay personas que lo hacen, pero a veces lo hacen desde el tedio, desde el aburrimiento, desde la depresión, desde la soledad en un mal sentido. No sé si me entiendes, ¿te fijas? Sí. No me refiero a eso, me refiero a yo que trabajo todo el día y que me muevo, me voy a detener una hora de ocio. Me voy a sentar en mi balcón, voy a escuchar los pajaritos, o escuchar la música voy a escuchar la música que quiero, comer algo rico, o no voy a escuchar nada, simplemente voy a estar viendo pasar a los niños que corren, que juegan. Eso, por ejemplo, es de alguna manera meditación también, pero no se hace. Todo es que siempre nos han dicho que sería ideal dormir o descansar 8 horas, trabajar 8 horas y tener de ocio 8 horas. Pero es todo equilibrado. Es muy importante porque fíjate tú que el ciclo de sueño-vigilia tiene un tiempo de duración de alrededor de 8 horas para que tú puedas hacer no sé si son 2 o 3 ciclos de sueño, el REM, ¿verdad? Sí. Y eso tú lo tendrías que hacer en por lo menos 7, 8 horas. ¿Te fijas? Entonces, ese ciclo de sueño-vigilia está en la mayoría de nosotros los chilenos alterado. Sí. Y además que hay tanta sobreestimulación también en todo. Claro. Pero es verdad, uno se puede generar ese espacio, pero para eso hay que educar también. Hay que educar y yo creo que en la medida en que las personas los vayan teniendo van a poder ir practicándolo, pero si no se dan y no existen... Ahora, yo igual creo que han habido cambios en nuestras idiosincrasias, porque yo recuerdo los profesionales antiguos, lo conversaba hoy día en la mañana con una estudiante, porque ella veía un curso de 45 estudiantes, un colegio vulnerable, los chicos, imagínate 45 chicos con ansiedad, con depresiones, con muchas situaciones muy complejas. Era bastante difícil gobernar a ese grupo de estudiantes. Entonces, cuando salimos, ella me dice, profe, ¿y cómo lo hacen los profesores? ¿Cómo lo hacen? Cuando lo hacen. Cuando lo pueden hacer, ¿te fijas? Porque entonces, a veces también ellos están sobrecargados. Claro, entonces yo le decía, bueno, antiguamente, por ejemplo, los profesores tenían un carisma, había un tema de mucho carisma por las profesiones. Las profesiones eran verdaderos apostolados. Yo me recuerdo los profesores normalistas, ¿verdad? Que desaparecieron. Sí. Eran apostolados. Entonces, ellos entregaban prácticamente sus 10 horas o 12 horas de trabajo a su quehacer, pero lo hacían de verdad con mucha vocación y con mucho amor. O sea, disfrutaban su trabajo. Flora, nos quedan 5 minutos. Para ir terminando, ¿qué tú le recomendarías a nuestros radioescuchas en relación al cuidado de salud mental? Mira, yo creo que lo más importante y que mencionamos en un primer momento, tratar de ir haciendo conciencia de cómo tengo mi salud mental en relación a 3 aspectos. Por ejemplo, el primer aspecto, ¿estoy
agradada conmigo, con cómo soy, con lo que tengo, sino hay que preocuparse y hay que tratar de llegar a buscar el agrado de aquello. De alguna forma, existe un concepto que se llama la resiliencia. Satisfecha también de lo que uno está Claro, haciendo. claro. Porque uno busca culpables, miles, ¿verdad? Pero Por ejemplo. también es verdad que, bueno, eso es lo primero. Bien. Segundo, integrar grupos. Las personas tienen que acercarse a grupos, a colectivos, a organizaciones. Me parece muy bien. ¿Algo más que quieres agregar? ¿Algún contacto? Página web, Facebook? ¿Dónde te pueden la ubicar? van a ubicar en la Universidad de Chile, el la Departamento de Universidad de Chile. Enfermería, Departamento de cualquier Enfermería en la cosa. Universidad Oye, de Chile. invitada yo creo de lujo también para los próximos programas que vamos Ya a vamos a tener. tener más preguntas. Porque esto de verdad es tema de hoy, porque nosotros tenemos que sentirnos bien, porque somos nosotros mismos, si no, no lo vamos a hacer nunca. Pierini, ¿con qué tema nos vamos Ay, ahora? es bien internacional, pero no sé lo tú. No, yo no puedo pronunciar Nos eso. vamos con Braulio, nos ayuda. September de Earth, Wind and Fire. Ahí está. mira, Ve, que toque. sensacional. Ya volvemos en unos minutos. Bueno, continuamos con el programa, ¿cierto?, de salud y bienestar acá con Silvia. Ya estábamos recién hablando de salud mental, qué importante esos temas, ¿cierto? Sí, el tema que viene ahora Y está ahora muy también encadenado a salud mental. Está muy vinculado. Pero yo te quiero presentar a nuestro gran auspiciador, que es Laboratorio Gebrax. Porque yo me imagino que tú también lo has podido Lo evidenciar. he podido comprobar a Sí. través de un parche Neuropack. Así es, porque Gebrax pone a tu disposición los mejores test del mundo para un diagnóstico rápido y confiable, como ayuda a la función médica. Es sensacional, de a poco vamos a ir hablando, pero este parche en especial ayuda a prevenir las heridas del pie diabético antes que se produzca el pie diabético, lo cual es importante. Sí, mira. Pero quiero saber quién viene hoy. Eso, bueno, tenemos a un gran invitado. Recién estábamos con otra invitada de la Universidad de Chile que nos estabas hablando de los problemas de la salud mental que hoy hay en día. Pero yo quiero presentar a Alejandro Araya, quien él había visitado antes la radio hoy, y él es documentalista. Ya se ha manejado mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con teleseries, documentales, también con bienestar, salud, etcétera. Y hoy nos va a hablar sobre un proyecto sustentable que tiene que ver con las ecogranjas inclusivas. No sé si te hace sentido este tema, ¿lo habías escuchado Mira, antes, Silvia? Realmente algo había escuchado, pero muy poco. Pero me hace sentido que nos expliques a los radioescuchas también qué diferencia hay entre ecogranja, que pueden haber muchísimas, pero esta ecogranja es especial, es inclusiva. ¿Qué nos puedes tú decir de esto y por qué comenzó? ¿Quién te ayudó en los inicios? Bueno, encantado de estar aquí. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Sí, la ecogranja es inclusiva, que es la primera diferencia con respecto a todas las otras ecogranjas que existen en el mundo, que hay muchas, en Chile hay muchas y en el resto del mundo. Pero las ecogranjas son distintas a esto, porque esta es una ecogranja que primero que incluye a todas las capacidades diferentes, cosa que es muy importante. Y segundo, que no tiene solamente que ver con huertos y con granjas. Una parte de ella es eso, pero en el resto existen una diversidad de actividades que las podemos ir detallando y mencionando, pero fundamentalmente esta ecogranja está al servicio y hecha por la comunidad. Es decir, aquí los niños y los adultos mayores son los protagonistas. Ellos son los que van a hacer talleres, a trabajar, a producir cosas en la dinámica que tiene la ecogranja. Existen ecogranjas, como digo, en todos lados, pero en todas tienen animales, muestran distintas cosas, pero en ninguna se producen cosas ahí mismo. En este caso, nosotros producimos y hacemos talleres y hacemos enseñanza. En el fondo, ayudamos a la salud mental de la comunidad. Hoy día estamos en una crisis muy grave de comunicación, de educación entre las personas. Y vamos yendo al centro, a la esencia de esto, que son las familias. En las familias no hay diálogo, no hay digamos, prestación de solidaridad. Entonces, por eso los niños, y lo dicen las estadísticas, el 74,5% de los hogares en Chile
hay violencia intrafamiliar. Y en el 70% de las familias también hay maltrato infantil. Ustedes se pueden imaginar qué resulta cuando en esa proporción tan inmensa hay de violencia, de maltrato, de no uso, digamos, de la solidaridad y del diálogo y de la educación que tienen que tener los niños. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto con dos entes importantes. Uno es Humberto Maturana, sí, de la Escuela Matrística. Cuando a mí me encargaron idear un complejo, un lugar para que los niños pudieran tener una visión distinta, y yo tuve la buena idea de visitar a Humberto Maturana y proponerle este proyecto. Y a él le interesó muchísimo y lo diseñamos juntos. Y nos ganamos el premio en esa época de la Facultad de Agronomía, de la Escuela de Agronomía, digamos, al proyecto del año respecto a este tema. Ahora también conseguí otro apoyo financiero e institucional también de parte de IF Chile. IF Chile es una asociación de emprendedores, el cual está, una de las socias es la Alejandra Mustakis. Sí. La Alejandra Mustakis conoció el proyecto y nos financiaron la puesta, digamos, el diseño con Humberto Maturana. Me interesa mucho lo que dice Alejandra Mustakis respecto al proyecto. Sí, yo vi un video que nosotros vamos a colocar el link para todos nuestros radioescuchas, en donde ella habla de un proyecto, del proyecto colaborativo, sí, y lo menciona y habla mucho que tenemos que mantener nuestra comunicación con el ambiente. Y es algo muy hermoso. Además, en el video vi cómo los niños y cómo los adultos mayores hacían artesanía con elementos reciclados, lo cual me llamó mucho la atención. Sobre todo, quiero que hables porque hay una banda de niños que tienen violines, tienen diferentes instrumentos, flautas también, pero son todos elementos reciclados, que recién estábamos hablando que tú dijiste lo sacaron de la basura, pero sacando de la basura hacen una maravilla. Y no solamente eso, sino que se sacan los instrumentos de la basura, de los basurales, pero además quienes lo tocan y quienes trabajan y se consustancian en este arte son todos niños vulnerables. Mira. Es decir, le estamos dando una posibilidad a niños que tengan esto. Y como sabemos que un violín, una flauta normal, hecha, digamos, fabricada, tiene un precio que en muchos casos es más caro que la casa de estos niños vulnerables que viven en poblaciones. Entonces aquí lo que se ha tratado es de, con los instrumentos hechos de la basura, que no tienen costo, sino que hay que realizarlo. Un luthier lo fabrica, y además ha sido tal el éxito de esta orquesta. ¿Cómo se llama la orquesta? Se llama Cateura, ya, y tiene su sede y nació en las afueras de Asunción, Paraguay. En el vertedero que hay en Asunción, ya, surgió esta orquesta. Y hoy día es una orquesta que ya tiene un prestigio internacional, ha estado en todo el mundo. En este momento está en una gira por Estados Unidos. Mira. Así que se ha consagrado musicalmente y humanamente en este sentido. Y Fabio Chávez, su director, ha tenido tal impulso en desarrollar esto, que hoy día tiene una escuela en Paraguay donde tiene 400 niños aprendiendo música y ensayando. ¿Elementos reciclados todo? Todo con elementos reciclados. Gira por el mundo. Y la frase que tiene Fabio Chávez dice: el mundo nos tira basura y nosotros le devolvemos música. Y creo que con esto está todo dicho en ese sentido. Absolutamente. Qué potente, ¿ah? Ahora, si bien, mira, tenemos esta ecogranja, igual la diferencia de muchas en el mundo, porque yo investigando hay varias, unas con spa, ofrecen varios productos. Sin embargo, la que tú dices, que es tu ecogranja, es colaborativa, pero además van a ir generando cosas o recursos, que es lo que la hace autosustentable, ¿cierto? Esta ecogranja en sí está apuntando a qué público, a personas que quieren un espacio, por ejemplo, para compartir, adultos mayores, niños, niñas, mujeres que tienen quizás un tema más emocional, psicológico. Colegios, por ejemplo. Entonces,
¿cuál es la línea o el programa que tienen ustedes pensado con esta ecogranja que estaría ubicada obviamente en nuestro país? Obviamente que está ubicada en nuestro país, la primera, porque nosotros tenemos el principio de que cada municipio necesita y se merece una ecogranja inclusiva. ¿Y por qué? Porque me preguntabas tú, ¿para quién es? ¿A quién está destinado? A toda la comunidad donde se instala. ¿Dónde está ubicada esta ecogranja? No, todavía no está ubicada. Ya. Está concebida ¿Ya? y estamos en tratativas con algunos municipios. Porque el municipio es el que tiene que instalarla en un terreno de ellos y darnos todas las posibilidades para poder desarrollar esto. Ahora, en esa ecogranja inclusive, los niños tienen una función importantísima y que además se conjugan con los adultos mayores. Si se trata de hacer un huerto orgánico, lo hacen los adultos mayores que saben de los huertos y le enseñan a los niños. En el caso de teatro, lo mismo, porque acá, aunque es ecogranja, pero tiene otras cosas además, porque además está ubicada en un pueblo, en una ciudad. Entonces hay talleres para hacer teatro, para hacer danza, se instala un restaurante con comida orgánica y que además es atendido, por ejemplo, con niños con síndrome de Down. Sí. Y así la diversidad y lo que acontece ahí adentro es donde están todos. Ahora, ¿cuál es la mecánica? De lunes a viernes vienen los niños de los colegios después de sus actividades escolares a trabajar y a fabricar y a hacer cosas. Y los fines de semana, toda la comunidad, los padres, los niños, los adultos mayores y todo, acuden a esta ecogranja donde se vende y se ofrecen los espectáculos que se han estado diseñando durante la semana con los alumnos. Además, hay una carpa para hacer conferencias, talleres que se utilizan durante la semana y también los fines de semana. Es decir, nadie que vaya a la ecogranja inclusiva el fin de semana queda sin poder hacer algo, sentirse que ha sido recepcionado, que ha sido recibido y que ha sido útil. Y que ha sido útil y que siente que puede colaborar y consumir en esto. O sea, sería maravilloso, por lo menos en cada municipio, tener una ecogranja inclusiva, o sea, para mi forma de ver. Estamos terminando. Yo te quiero agradecer mucho nuestra visita. Quiero invitarlos a todos los radioescuchas a que vean, por favor, y comenten el video que vamos a dejar puesto el link debajo del programa, va a aparecer en YouTube. ¿Y algo más que tengamos que decir, Pierín? Sí, a mí me queda una preguntita, sí, si me permites. Me gustaría saber, si bien este proyecto, y que es totalmente viable porque ya está en conversaciones con municipio, ¿solamente va a ser réplica en esta zona, la zona norte central, o también podría tener como una diferencia o un complemento muy singular en el sur de Chile? Puede instalarse en cualquier lugar donde haya una población o un conjunto, una comunidad de más de 500, 600 familias, porque aquí es donde se reúnen y se encuentran durante los fines de semana, y durante la semana, donde hay 500 familias, hay colegios. Entonces también los estudiantes y los niños vienen a hacer sus tareas, digamos, después de la jornada escolar. Ahora, una cosa que quiero decir antes de terminar, y que me parece que esto es una solución, una posibilidad de conducir a la sociedad que hoy día tenemos y que está tan conflictuada y, como hice mención, llenos de violencia, de incomunicación y sin ninguna posibilidad de unirse. Esto tiene esta función. Se va a atender y se va a encontrar cada persona que esté en la ecogranja con algo que hacer y algo que ofrecer. Es maravilloso. Sí, quiero ir. No sé, de todas maneras, yo la quisiera tener en cada municipio. Qué lindo. Ya por varias razones. De hecho, mi hija está en un colegio donde hay muchos niños con capacidades diferentes. Colegio que queda cerca de la comunidad ecológica. Y me parece que sería sensacional, pero en cada comuna, en cada municipio. Y eso nos vamos a encargar de motivarlo. Y para terminar, quisiéramos agradecer a Genobrax. Laboratorio Laboratorio GEBRAP,
que tiene una serie de diagnósticos que nos ayudan a prevenir enfermedades y sobre todo, personalmente, ya saben que hace poco me diagnosticaron diabetes, hay un parche, el Neuropass, que nos ayuda a verificar que no tengamos heridas, inclusive ante cualquier sospecha, o sea, antes de tener una herida, ocupa Neuropass y los podemos evitar. Mira, y eso es gracias a Quebras, quien también nos auspicia el programa y este espacio que es totalmente saludable. Agradecerte, Silvia, agradecer también a Alejandro por estar aquí presente. Y bueno, seguimos cuando, el próximo miércoles con algunos temas de interés común. Y por supuesto a Braulio, que nos acompaña, quien va sintonizando cada vez con nosotros en todo sentido. Siempre es nuestro pilar para que pueda funcionar perfectamente este espacio. Así que nos vamos y ya regresamos con la otra pauta que sigue en la radio hoy. Gracias.